Conchillas tiene aproximadamente unas 400 personas, pero como es un gran entorno de la séptima sección judicial, hay 2.300 habitantes. Conchillas era tan importante que tuvo su propia moneda, y la moneda era de 10 y 20 evans. ¿Por qué? Porque era el único lugar donde se podía comprar todo lo que necesitaban, era el shopping de la época. La parte de aseo personal se hacía en toalé con una bacha, una palangana, con una jarra de loza, y ahí se aseaban un poco y era el baño, no era muy asiduo a la gente al baño en esa época, ¿no? La llegada de Perón al gobierno argentino hizo como el broche final, cerrar el comercio con los británicos. Y entonces también al cerrarse fronteras la empresa se ve en la necesidad de vender todo el pueblo. La importancia de Conchillas es que perdura en el tiempo. Sus construcciones, su idiosincrasia, su estilo de vida todavía perdura. Estamos en Conchillas. Estamos a 60 kilómetros de Colonia de Sacramento y a 35 kilómetros de Carmelo. Nos situamos al oeste del departamento de Colonia. Conchillas surge con la necesidad que era de llevar piedra y arena hacia Buenos Aires. Una empresa, C.H. Walker, gana la licitación en Buenos Aires de construir un nuevo puerto. Eso fue para fines del siglo XIX. Y se presentan proyectos, entre ellos el proyecto de Eduardo Madero y el del ingeniero Huerta. Se hace factible el proyecto de Eduardo Madero. Entonces se llama a licitación a empresas para construir el nuevo puerto, que consistía en 4 diques de carga y descarga. En eso llega la empresa Walker, que ya tenía incidencia en Panamá, en varios puertos de Brasil, entre ellos Río de Janeiro, y también tenía ya un conocimiento de todo este tipo de construcción en Inglaterra. Para eso ellos se anotician de que en esta zona había 15 canteras y que sobre nuestra margen hay buena calidad de arena. La compañía Walker llega a estas tierras a buscar todo ese material de construcción que fue la piedra y la arena. Entre ellas la piedra de granito opaco, que era la de relleno, la que se podía llevar para rellenar hasta llegar a una cierta profundidad del río de la Plata, y también la de los adoquines, que eran las terminaciones de las calles, y la arena, que era lo básico para la construcción. Cuando la empresa llegó, el pueblo no existía, era solamente las canteras que estaban a flor de la tierra y todo lo que eran los yacimientos que ellos necesitaban. Entre eso, la población que trajo para ir construyendo vivió precariamente sobre el arroyo, que hizo que implicara que hubiera enfermedades como la difteria. Para eso se construye este pueblo de esta manera, de la manera que ustedes lo ven ahora, como barracones anglosajones que carecen de cimiento y de viga, donde ahí iban a quedarse los obreros junto con su familia a medida que llegaban desde Europa. La mayoría de las veces llegaron los hombres solos y después, juntando dinero, fueron trayendo a su familia, que la empresa se lo facilitaba. Algunos sí venían con familias que llegaban al hotel de los inmigrantes y, noticiándose que aquí había trabajo, llegaban con sus familias y tenían que vivir precariamente hasta que se construyó este estilo de viviendas. Los británicos
pensaron que se iban a quedar unos 15 años, entonces no consideraron el hecho de una estructura fuerte y para albergar a las familias. Cuando sucede lo de la difteria, piensan que había que modificar un poco el trazado del pueblo para evitar así las epidemias y así de esa manera no diezmar la población que así estaba sucediendo. Entonces construyen estas viviendas de sur a norte, porque así el viento corre y desde que sale el sol hasta que se oculta van a estar iluminadas, o sea que de sur a norte y desde la salida del sol hasta que se ocultaran están siempre iluminadas. Estos barracones en un principio fueron barracones, porque ellos consideraban estar poco tiempo, entonces dividían con tabiques o cortinas para cada familia, una habitación central y más o menos como el ancho de 2 habitaciones más sería para cada familia. Cuando ellos siguen más de 15 años, estuvieron desde 1887 aproximadamente hasta 1952, ya cambió todo. Se hicieron separaciones, se hicieron divisiones. Entonces, una familia utilizaba 3 habitaciones, una central y 2 laterales, con los servicios afuera. Los servicios, cuando hablamos de servicios, eran las cocinas. En los extremos, cada barracón tenía su propia cocina, o sea que cada familia que le correspondía el extremo tenía su propia cocina, mientras que las restantes tenían las cocinas afuera compartidas de 4x9. Para la salud de la población, la empresa siempre traía un médico. Con una pequeña cuota que se le descontaba al obrero en la empresa, toda la familia también tenía derecho a ser tratado por el médico. Estaba todo programado, los ingleses no dejaron nada a la suerte, solamente se dedicaron a que la población estuviera cuidada, sobre todo en el tema salud. En la construcción son 11 barracones de la misma manera, de 120 metros de largo por 6 de ancho, que es piedra sentada en tierra y levemente revocadas en cal, que en origen tenía un color amarillo y los techos rojos que eran típicos de lo que era para evitar el herrumbre de las chapas. Y una de las cosas que se diferenciaba de los barracones eran las aberturas, entre ellas las ventanas a 4 vidrios. Cuentan que eran de los empleados rasos, de los que trabajaban duro en la piedra. Las de 6 vidrios tenían una diferencia porque estaban más cercanos a los ingleses, porque tenían quizás un cargo más especial, como ser el telegrafista, el contador de la empresa, etc. Más los cargos mandos y los dueños del pueblo tenían sus casas en la periferia muy diferenciadas, a 4 aguas, estilo más inglés. Las construcciones que hicieron los británicos fueron variando en el tiempo. Tanto es así que la que está a mi espalda es el estilo martillo. Y en la esquina estaba el correo y el telégrafo que unía la isla Martín García con Buenos Aires. Era la única vía de comunicación que se tenía desde aquí. Tanto es así que cuentan que Aarón de Anchorena llega a estas tierras después de la caída del globo que atravesó el río de la Plata hasta estas tierras. Aarón de Anchorena llega con su pampero en una carreta a avisarle a su familia que estaba muy bien de salud junto con Jorge Newbery. Aquí en Conchillas el problema de la difteria hizo que no hubiera pozos negros, que no hubieran baños. Eran retretes de madera forradas en chapa que por detrás se ponía un balde, a cual todas las noches, en invierno a cierta hora y en verano otra, pasaba una persona que se llamaba el nochero y juntaba todos los desperdicios cloacales que luego iban en vagones hacia el río de la Plata. Corriente abajo se tiraba todo ese desperdicio cloacal. De esa manera se desinfectó el pueblo de cualquier epidemia, evitando así no contaminar las napas.
El servicio ese de la recolección, si bien para muchos dirán que feo, para Conchillas fue tan importante porque de esa manera se evitaron enfermedades y la gente podía tomar el agua totalmente saneada, sin ninguna contaminación. Cosa que hoy en estos momentos hay pozos negros y eso significa la llegada de contaminación a las napas. Nosotros estamos sobre un macizo. Si hiciéramos un pozo a 7 metros, ya estaríamos sobre lo que es roca y sobre la línea de las napas. Y eso era lo que los ingleses querían evitar para que las enfermedades no existieran y de esa manera no diezmara a la población. Estamos frente al edificio que se llama Hotel Conchillas. El Hotel Conchillas fue inaugurado en 1911 por la empresa C.H. Walker, aprovechando la asunción del rey Jorge V al reinado de Inglaterra. Esa festividad se hizo con la inauguración, obsequiándole a toda la población que visitaba el edificio una medalla de plata con la esfinge de Jorge V y al dorso Dios salve al rey en inglés. Tiene una capacidad como para 200 personas, exquisitamente amueblado, con la loza y todo traído de Inglaterra. Todo lo que era la ambientación del edificio fue traído de Inglaterra. Está hecho con la mejor calidad de piedra sentada en cal. Se trabajó un año, 400 obreros y el diseñador fue el escocés Pemperal. El constructor fue Evaristo Tauriño. Tenía 2 canchas de tenis, de bocha y de cricket. Y aquí se venía a escuchar grandes veladas. Tanto es así que cuentan los abuelos que venía la alta sociedad de Buenos Aires para participar de veladas y recrear desde la parte turística desde ese entonces. La compañía levantó este hotel pensando en aquellos directivos que venían de Inglaterra y aquella familia importante de Inglaterra que llegaba a este lugar. Y también pensando en la alta sociedad de Buenos Aires. Incluso las personas que tenían un cargo medio y cargo alto utilizaban estas instalaciones para jugar al tenis y venir a jugar a las bochas, así como los Walkers y los Evans. Era el lugar social de la élite de la población del momento. El edificio es en forma de U, está edificado formando una U, con el aljibe en el centro. Tanto es así que todo el desagüe cuando llueve puede llenar ese aljibe y si por un año no lloviera en Conchillas, podría haber proporcionado a todas las familias agua. Son 7 hectáreas de árboles nativos trasplantados. Tanto es así que estas 7 hectáreas tienen flora nativa trasplantada, entre ellos el ñandubay. Una de las cosas que también conserva este edificio son los sótanos, porque estos edificios altos sí tienen una sedimentación bastante interesante, no como los barracones que carecen de cimiento. Lo que sí también es muy significativo aquí, que cada dormitorio no tiene baño. El baño está en los laterales, en la planta alta y en la planta baja. O sea que para llegar a los baños y a las duchas estaban separados. En la parte de arriba en estos momentos están se conservan las estufas a hierro fundido, que se utilizaba mucho el carbón vegetal. La empresa Walker se retira a principios del 50-51. Entre esas fechas ellos se retiran por varios motivos. Entre ellos este edificio pasa a ser la escuela evangélica hasta 1966. No solo que se estudiaba hasta 6º año de escuelas, también había oficios. Se enseñaba inglés,
también en forma gratuita, y los oficios más característicos era con la cerámica, muy característica de la hora del té, con los telares, con bordados, en fin. Los que terminaban sexto año también salían con algún oficio. Para 1966 se retira el emprendimiento que estaba aquí, la escuela evangélica, y el pastor decide cómo vender este edificio a la población. Como era un edificio grande, con diferentes problemáticas como para tenerlo como hogar de ancianos, se decidió no comprarlo, porque otro fin no se le veía. Y después lo compra un señor de Montevideo. Hoy por hoy es propiedad privada. Estamos en uno de los edificios más emblemáticos que tiene Conchillas, la Casa Evans, almacén de ramos generales. Hoy en la actualidad funciona la oficina de turismo, hay una muestra museística y logramos en el 2013 ser convertidos como polo turístico de menos de 3.000 habitantes. Conchillas, patrimonio nacional, tiene aproximadamente unas 400 personas, pero como es un gran entorno de la séptima sección judicial, hay 2.300 habitantes. El edificio no solo cuenta con la oficina de turismo, sino que los salones, que eran los antiguos almacenes, son en la actualidad para eventos, diferentes eventos. Se realizan diferentes clases, eventos para las instituciones, hogar de ancianos, club de fútbol, todo aquello que necesiten los salones o la Casa Evans está abierto para todos. David Evans llega siendo un náufrago de un buque que sale desde Inglaterra y toca puerto aquí en Conchillas para luego dirigirse a Buenos Aires. Ese barco se llamó el Sofía. En 1888 naufraga cerca de las costas de Conchillas y llega hasta aquí. Lo que él ve como visionario y como muy buena persona, tanto es así que la avenida principal lleva el nombre de David Evans y no de Charles Walker, que fue el fundador de Conchillas. Este edificio contempla también lo que es la parte de la vivienda de su familia, de Evans. Él al principio, como visionario, vio necesidades básicas en la población. Las necesidades básicas como la vestimenta, como la alimentación. Por eso en un principio él elabora alimentos y los lleva a vender así por todo el pueblo, incluso por otros lugares donde los ingleses también tenían incidencia. Luego se instala enfrente a la plaza en un edificio que hay para luego empezar así comercializar en forma directa hacia Buenos Aires y Conchillas. La empresa Walker decide construir este edificio trayendo todo el techo desde Inglaterra, que cuentan los abuelos que hasta la último remache se trajo de Inglaterra. Tanto es así que esa ondulación que tiene el techo es porque en Inglaterra nieva. Y eso implicaba que aquí podría suceder. No, era porque fue comprado en Inglaterra. Estamos en una de las tantas salas que tiene la Casa Evans. Este era el escritorio junto con el que estaba a mi espalda, donde aquí se realizaban toda la contabilidad de la Casa Evans. En estos momentos, en la actualidad, es un centro de muestra museística. La hicimos pensando en concientizar a la población de que cuando nuestros abuelos partan, muchas de las cosas sean donadas porque esa es parte de nuestra historia, esa historia intangible que necesitamos tener para seguir proyectando nuestra historia. En este lugar, esta casa fue parte también de la casa de familia de Evans y los salones grandes era el almacén de ramos generales. Con el tiempo, en el año 59, la empresa
Anteriormente se había retirado ya, los Walker ya se habían retirado, pero siguen los Evans hasta el 59. Como se retiran la empresa Walker, esto deja de ser un monopolio para ser luego abierto hacia lo que era el Estado uruguayo, la Junta, todo. Entró Almacén, competencia para los Evans. En definitiva, también los Evans llegan a tener un problema económico y se necesita vender todo este edificio. Lo asume la cooperativa agraria. En esos momentos los agrarios empiezan a fusionar, como esas antiguas cooperativas agrarias, donde los productores podían venir a traer sus cereales y llevar mercadería. Cuando Evans era el administrador de este lugar, esto era como el shopping de la época. Se podía encontrar de lo más imprescindible a lo más sofisticado. Tanto es así que cuentan las abuelas que ellas no tenían necesidad de salir porque el cadete llevaba ya el catálogo de lo que ellas querían comprar y luego llevaban lo que ellas pedían. Como también venían los productores agrarios y traían su cosecha y se llevaban todo y todo lo del año, que lo pagaban definitivamente con la cosecha. Eso implicaba que si ese año las cosechas no marchaban, Evans les decía, lleven y lleven, que en algún momento van a pagar. Eso también impulsaba que a la gente volviera a invertir en el cereal y así de esa manera lograr comprar un tractor, un arado, una cosechadora y hasta un auto. Tanto es así que hemos visto que hay cupones de comprar una cocina Volcán en cuotas. Todo eso se podía hacer dentro de lo que era este almacén. Luego, con los años, al pasar cooperativa agraria, quizás no fue el auge que tuvo Casa Evans, pero sí también se podía comprar cosas imprescindibles para la economía y para la gente del campo. La cooperativa agraria con el nombre de Calas funcionó cerca del 2002. Donde todas las cooperativas agrarias también caen en lo que fue la parte económica. Y ahí se fusionan todas en lo que se llama en la actualidad Copagran. Copagran asume toda la deuda que tiene esta cooperativa y empieza a manejar todos los silos, los cereales. En definitiva, se va reduciendo lo que es la parte del almacén. Hasta que en el 2007 nos llega la información de que este edificio tenía una deuda muy importante. Para eso se tuvo que armar la comisión de amigos que ya estaba y empezar a involucrarse en todo lo que era la gente, los actores políticos y tratar de recuperar este edificio que era lo más emblemático que tenía la comunidad, porque incluso estando funcionando la cooperativa y Copagran, los salones se utilizaban en diferentes eventos. Y eso implicaba perder todo. Así es como se habló con los diputados, senadores de aquí del departamento de Colonia, con el intendente de turno y con el presidente del Banco República. Y de esa manera asume los gastos la intendencia y hoy este edificio pertenece a la intendencia, pero lo tiene en comodato la comisión de amigos. Acá podemos ver muchas cosas. Eso es una de las ideas que nosotros queremos ir mostrando, que la gente cuando nos visita o los mismos lugareños vean que nosotros exponemos las cosas que ellos o sus abuelos les brindaron. Entre ellos también encontramos el gorro de la Universidad de Cambridge de Topaja y Walker, el bombín de Evans, el palo de cricket de Evans, una libreta, porque antiguamente se podía comprar el contado o en libreta, donde ustedes pueden apreciar todo lo que se compraba en aquella época, por ejemplo en este caso 1951. Y ahí se podía ver desde una bolsa de harina, un tractor, un auto, ¿sí? Y se pagaban impuestos. Este sello es el que indica el impuesto del valor que se le agregaba a las cosas.
También Evans, todos los años se conmemoraba lo que era la Navidad. Para eso todos los niños de la zona venían, se anotaban con como una cédula y luego recibían con sorteos el premio al número que les correspondía. Aquí encontramos una de las muñecas que tiene más de 100 años, que fue donada para el museo. Estamos en otra de las salas donde tenemos una pequeña muestra museística con cosas muy valiosas para nosotros, para la comunidad. Esto es un logro que hace la Comisión de Amigos para ir dando proyectos al lugar y seguir acondicionándolo. Dentro de las cosas interesantes que tenemos aquí en esta sala, tenemos la Biblia anglicana de 1861 que perteneció a la empresa Walker. Loza traída desde Inglaterra y vendida aquí en Casa Evans, y también muchas de las figuras y de los personajes que vivieron en este pueblo, de diferentes nacionalidades. Llegó a haber más de 17 nacionalidades, entre ellos los británicos, y cuando nos dirigimos a los británicos hablamos de los ingleses, de los escoceses, de los galeses y de los irlandeses. Pero también hubieron alemanes, búlgaros, yugoslavos, austríacos, polacos, un sinfín de comunidades, italianos, españoles, todos vivieron bajo un mismo techo. En este rincón muy especialmente tenemos una mecedora que era el regalo de bodas que hacía Evans a todas aquellas parejas que se casaban, y también uno de los muñecos regalos del arbolito de Navidad. El muñeco fue obsequiado a una niña que en estos momentos ya no está, y ella decidió que se trajera a este lugar donde ella lo había recibido y lo acompañó durante toda su vida. Hoy por hoy este muñeco tiene 100 años y es de celulosa. Es una de las pruebas que vemos de que la celulosa se utiliza no solo en el papel, sino en muchas otras cosas. Conchillas era tan importante que tuvo su propia moneda, y la moneda era de 10 y 20 Evans. ¿Por qué? Porque era el único lugar donde se podía comprar todo lo que necesitaban, era el shopping de la época. Con la aprobación del Banco República se acuñó esta moneda. Ahora bien, lo que está en la duda es que si se acuñó en Bélgica, en Amberes, o en Bares, en Buenos Aires, porque todavía no se ha descifrado. Cuentan los abuelos que ellos, cuando venían a pagar, que ganaban en libras esterlinas en un principio, se le devolvía en una moneda local. Una de las razones es que el oro quedara en las arcas inglesas. El valor podrían ser en chelines, en ese entonces se podría medir de esa manera. A nosotros nos llaman conchillas desde el origen. Nuestro nombre se debe a esto que ustedes están apreciando aquí, que es moluscos calcáreos de la era terciaria, que estaba en todo nuestro territorio. Por eso nos denominamos de esta manera, conchillas. El origen de conchillas viene arrancando desde estos sedimentos, y cuando muchos nos preguntan por qué nos llamamos así, es una muestra viva de ese nombre. Todo esto que vemos acá era el antiguo almacén. Aquí se podía vender desde lo que era vestimenta, mueblería, productos para la cocina, lo que fuere. Todo se podía conseguir en este lugar. Hoy por hoy nosotros lo utilizamos para diferentes eventos, salas de conferencia, cumpleaños de 15 o cualquier institución que lo necesite para brindar algún espectáculo. Tiene una capacidad aproximadamente de cada salón, por ejemplo unas 400 personas, y el que está en la sala, en la parte de abajo, unas 700 personas.
historia de Conchilla es una historia muy rica y lo que corresponde a mi familia fue una familia muy trabajadora, muy luchadora, muy sufrida. Arrancamos con mi tatarabuelo que había comprado esa fonda, vivieron ahí un tiempo, eso después como sucede en toda familia, son sucesiones, herencias, y a mi bisabuelo le toca una fracción de campo, es donde se radica con su familia y 7 hijos. De ahí sale mi abuelo, que se radica luego en la Radial de Hernández, y mi abuelo trabajó en el almacén de Leonardo Hernández en Radial de Conchilla, que era una sucursal de Casa Evans primeramente, y luego con el correr de los años pone almacén, bar y vive toda la vida en la Radial de Conchillas. Y mi padre también vivió toda la vida en la Radial de Conchillas. Siempre para nosotros Radial Conchillas, Pueblo Gil Conchillas es todo lo mismo, somos todos de Conchillas. Y realmente hace 4 o 5 generaciones que están los respetos en Conchillas. Casa Evans no era de la compañía, pero estaba muy vinculada, y estaba muy vinculada a la parte agropecuaria, vamos a decir, a los alrededores de Conchillas. Se cuenta que la primer carreta que llegaba con la cosecha de trigo a Casa Evans a entregarla recibía un premio, y de allí, eso sí me contaban mis abuelas y mis tías abuelas, que venían con el carro con 8 caballos prendido, cargado de trigo, y se combinaba entre varios vecinos porque tenían que cruzar 1 o 2 arroyos antes de llegar a Conchilla, y por supuesto no había caminería. Y entonces cuando llegaban a esos lugares desprendían los carros y entre todos los vecinos enganchaban 3 yuntas de 8 caballos, o sea, 24 caballos para pasar el carro en el arroyo, porque se enterraban hasta los ejes. Y así se ayudaban y llegaban a Casa Evans. Era una travesía, mucha producción de trigo, de lino, crema, leche, huevos, mucha cosa de primera mano y necesidad, ¿no? La identidad de Conchillas, por la parte agrícola, es una de las más ricas del país, capaz, porque desde que se fundó la Sociedad Fomento Rural de Conchillas en el año 33, que no hace tanto, pero sí marcó un rumbo y a su vez remarcó lo que se venía haciendo de la parte agropecuaria, que fue muy importante para la comunidad y para el entorno en sí. De ahí el desarrollo que hubo desde que el doctor Alberto Huerga, el fundador de INIA La Estanzuela, o mejor dicho, la Estación Experimental La Estanzuela fue en su primer momento, venía a las asambleas y aquí él forjaba, y consta las actas de la Sociedad de Fomento, que había que empezar a sembrar ciertas variedades de trigo para mejorar la calidad, para mejorar los rendimientos, a su vez que se empezara a sembrar girasol como una alternativa a la rotación de cultivos. Y eso marca una importancia bastante destacada dentro de lo que es el rubro agropecuario, agrícola más que nada. Con respecto a la parte ganadera también se destacan ahí que aquí alrededor había 2 estancias, las más importantes del país, como eran los Cerros de San Juan y la estancia Martín Chico, 2 cabañas, una dedicada a la cría de ganado pampa y ovejas, no me acuerdo bien la raza, pero creo que eran la ideal, y Martín Chico, que tenía otra raza ovina y otra raza carnicera, que era la Duran, que realmente eran una época. Eran 2 estancias, una con 11.000 hectáreas, creo que tenía los Cerros San Juan, y la otra con 25.000 hectáreas, la estancia Martín Chico. Que la diferenciaba un poco del resto del país, que tenían puerto propio, ¿no? Con Paco, y si la comparamos con San Pedro del Timote, eran chicas, eran pedacitos, como quien dice, pero en realidad tenían un potencial y una fuerza tanto
económica como política que marcó mucho la historia de lo que es el entorno. A su vez, Conchillas estaba en el medio de esas dos estancias, con otro puerto propio y con una casa de Iván que lo que hacía era rejuntar todo lo que producían pequeños productores o grandes productores también, porque los había, los compraba y los exportaba por el puerto de Conchillas, que tenía sus vías férreas desde Conchillas hacia el puerto, y de la misma casa de Iván se exportaba directamente, ya sea a Buenos Aires o Europa o Montevideo, ¿no? A Montevideo se llevaba directamente era una zona franca que había, como quien dice, que aquí era un país diferente, ¿no? Una colonia diferente, algo diferente había, que había un movimiento muy económico muy importante. Los Cerros San Juan también lo hacía, tenía dos barcos a vela, en su momento el Bremen y el Santa María, me parece que se llamaba, que hacían también esa distribución de alimentos, porque ahí se producían básicamente mucho alimento y cereales, y esos dos barcos estaban destinados a llevar las producciones a Buenos Aires o Montevideo. Yo hoy día vivo en una casa que es histórica, una casa que es parte del patrimonio del pueblo. Esta casa es hecha especialmente por la empresa para el médico que vino a atender a la población de Conchillas. Recordemos que la población de Conchillas era una población que pertenecía a una empresa, era una company town, y como tal ella traía un médico responsable de la salud de todos los obreros y de la gente que estaba en el pueblo. Esta casa yo la compré en el año 19 ahora, una parte la recibo por herencia y la otra parte la tengo que comprar, y la estamos reciclando, como se nota un poco, que realmente está en una forma muy abandónica y realmente es una casa muy grande, toda de piedra, el techo de zinc traído de Inglaterra y el enmaderado de la casa es traído una parte de Paraguay y la otra parte de Inglaterra. Con distintas características a lo que es el resto del pueblo. El resto del pueblo, los barracones, tiene una parte que tiene ventanas más chicas, otras un poco más grandes, depende de la categoría de los obreros. Y esta casa en particular, las ventanas son de 2 metros de alto por 1,10 de ancho, que son iguales a la del Hotel Conchillas, y es la única casa que cuenta con esa abertura, y a su vez también tenía 2 estufas a carbón de piedra, que solamente hay en el hotel también y en esta casa. Creo que en la otra casa que hubo fue en la casa que era de los dueños de la compañía, la casa que estaba hacia atrás de esta, a 1 kilómetro más o menos de distancia, que contaba de 26 habitaciones, toda de madera y piedra la casa, y se prendió fuego en un incendio en el año 58 y no le quedó absolutamente nada, solamente la parte que era una estructura de piedra. Entonces son de las cosas que van quedando particulares de Conchillas que nos hace un poco diferentes en el tema del edilicio de la casa en donde vivimos. La casa no contaba con baños tampoco. Los baños, una parte de los baños que tenía la casa fueron agregados en el año 60, 65 más o menos. Y otra parte fue un poco antes, fue en el año 52 que se le agregó otra batería de baños. Porque como es habitual, el pueblo de Conchillas contaba con letrinas, y aquí también, para no tener pozos negros y no contaminar las napas de agua. A su vez, la parte de aseo personal se hacía típicamente como lo que vemos en las películas o en las series hoy día, en toalé con una bacha, una palangana, con una jarra de loza, y ahí se aseaban un poco y era el baño, no era muy asidua la gente al baño en esa época, ¿no? La casa esta era una casa muy destacada dentro de lo que era el pueblo, primero que nada porque era de un doctor, era único en el pueblo, y a su vez este doctor tenía un gusto muy particular por el arbolatum, por arbolar el
el entorno de la casa y hoy se ven árboles de más de 100 años, contamos con jacarandáes, palo borracho, un ginkgo biloba. El ginkgo biloba es bastante particular porque se lo regaló Aarón Anchorena, traído de China, es compañero de los que están en el Parque Anchorena, y realmente le da un toque diferente a la casa, principalmente en otoño e invierno, cuando se pone todo totalmente dorado, cambia un poco el entorno de la casa y se destaca. A su vez contaban con agua corriente de arroyo, está todo el pueblo y a su vez esta casa también, y que hay alguna canilla desperdigada aquí, que eran agua corriente de arroyo para riego, para aseo de la casa, y el agua potable, como siempre, se traía o lo traía el aguatero o había que ir a buscar a la bomba que había en un pozo para abastecer a todo el pueblo de agua potable. Se hacía un bombeo desde las canteras o del arroyo a la altura máxima que había en el pueblo, que es frente a esta casa, en las canteras ahí, y de ahí por gravedad se distribuía a todo el pueblo por cañería de hierro, todo caño de hierro. Hay caños que son de 5 pulgadas enterrados aquí, unos caños gruesos así, que ahí se distribuye el agua del arroyo para todo el pueblo. Aquí estamos sobre lo que es el sendero de paso. Antiguamente vendría a ser los fondos de las casas que nosotros les mostramos ahora desde el frente. Este sendero de paso está reducido. Antiguamente era de cocina a cocina, donde pasaba el carro que juntaba el desperdicio cloacal y la basura. El desperdicio cloacal iba a vagones que tenían un falso piso. Esos vagones eran tirados por locomotoras hacia el Río de la Plata y ahí corriente abajo, por donde había unas compuertas, se abrían los falsos pisos y corriente abajo, como rumbo a Colonia y Sacramento, se iba todo el desperdicio cloacal. Y la basura era enterrada en la periferia del pueblo. Esa higiene tenía que cumplirse estrictamente. Por eso era que se venía el agua hasta las viviendas para el riego y la limpieza. Y era siempre controlado por los británicos. Cuando se vende el pueblo, el camino se reduce a un sendero, y es el que estamos viendo ahora. El lugar era en la calle de las Cocinas. Como yo les dije, eran bastante extensas, de cocina a cocina. Como también llevaban todo lo que eran los servicios y los desperdicios, también en la mañana surtían a las cocinas de las necesidades básicas, como las verduras y los productos de granja. Era como la parte de atrás de todas las viviendas. Estamos en el cementerio inglés o cementerio de Conchillas. En este lugar hay una parcela conservada por decreto de la Junta Departamental de conservarla, donde están todos nuestros antepasados. Aquí podemos observar el crisol de nacionalidades que llegaron junto con la empresa Walker. También podemos ver cómo se seguía su cultura. Si bien no todos eran ingleses, aquí podemos ver españoles o católicos, pero también enterrados en este mismo cementerio con las creencias que tenían los británicos. Las lápidas están todas orientadas hacia el este, con ese sentir desde que sale el sol hasta que se oculta el principio y el fin. El lugar que se le dejaba a la persona más cercana para el día del juicio final, encontrarse juntos. Y simbologías, entre ellas las simbologías masónicas. Yo desde que conozco el cementerio siempre existió la conchilla, porque la empresa que tenía la extracción de la arena, la conchilla la regalaba para todos los patios, porque lo que hace la conchilla es que no haya barro. Y obviamente que tiene que estar donde están nuestros antepasados.
mi espalda se encuentra lo que era la antigua usina. Esos motores bipolares que se generaban la energía se encontraban acá y cargaban baterías. Esa electricidad se iba hasta las viviendas y a todas las oficinas hasta las 9 y las 10 de la noche, depende del tiempo, de sea invierno o verano. Y además, si había un pedido especial o un evento, se prolongaba el uso de la energía. Con ese mismo aprovechamiento de energía se bombeaba el agua del arroyo San Francisco con bombas muy potentes que traían toda el agua hasta unos tanques australianos que estaban en la altura máxima de Conchillas. Y con caños de hierro galvanizados se llevaba a todas las viviendas. Al no haber perforaciones, también tenemos aquí muy cerca una de las pozos que ellos hicieron totalmente saneado, que era la bomba donde se sacaba el agua para todas las viviendas para beber. Y la cuidaron y la protegieron siempre. Conchillas pasa de ser una company town a ser una propiedad del Estado, porque antiguamente todo lo manejaban los británicos. La Segunda Guerra Mundial implicó que la compañía perdiera poderío económico, ya que Inglaterra también sufre lo que fue la guerra. Y había que empezar a devolver capitales. Los conflictos bélicos no permitían que los británicos llegaran hasta Inglaterra y eso también implicó cierta demanda en la zona. Y la llegada de Perón al gobierno argentino hizo como el broche final, cerrar fronteras con Uruguay, conflictos directos con Uruguay y a la vez cerrar el comercio con los británicos. Recuerden que Perón nacionaliza los ferrocarriles y entonces también al cerrarse frontera la empresa se ve en la necesidad de vender todo el pueblo. Y cuentan los abuelos que se vendió con la gente incluida, las oficinas, el cementerio, la usina, todo a una firma privada, que era Capandegui Urrutia. Ellos se dedicaron al campo y así de esa manera entró el gobierno uruguayo a seguir dirigiendo todos los caminos de este pueblo que hoy somos una junta local de la 7ª sesión judicial que corresponde a Colonia Departamento. La firma Capandegui Urrutia hizo todo con la transacción y toda la venta de las viviendas, en primera instancia a los obreros que allí residían. Los que se retiraron, porque obviamente al no haber trabajo, muchos se retiraron a Colonia del Sacramento, que ya estaba la Sudantés, otros volvieron a Buenos Aires y en fin, se desparramaron por el país. Eso implicó que los que compraron, los que se quedaron aquí, lo fueron comprando en forma de cuotas accesibles y si bien había una habitación con 3 al costado era una vivienda original, hoy podemos encontrar una vivienda original siendo una sola habitación de aquellas que eran de los barracones, siempre agregando hacia afuera. La importancia de Conchillas es que perdura en el tiempo. Sus construcciones, su idiosincrasia, su estilo de vida todavía perdura. Estos barracones que emergen desde aquella época de los británicos hasta este tiempo, asimismo una empresa que era una factoría industrializada, llevando todo lo que era el material de la piedra y la arena hacia Buenos Aires, y que hoy, en la actualidad, tenemos otra empresa, pero que no hace que el pueblo cambie. Eso significa que cada habitante que vive aquí ama este lugar y también invita a todos aquellos a conocer cada lugar y a descubrir a Conchillas.